Después del sábado nos vamos a Ibiza y después de eso a Berlín. Pero no tienes un presupuesto real. No tengo presupuesto. No, tú vienes a lo que salga, ¿eh? En España vivimos del turismo, pero hoy la pregunta incómoda es otra. ¿Podemos la gente en España irnos de vacaciones? Una semana fuera de casa puede costar fácilmente desde los 1.100 a 1.400 euros, lo que para muchos es o prácticamente su sueldo entero o directamente todo su sueldo. Entre 6 y 8.000 euros. Tengo pensado irme a Ámsterdam, 500, 600 euros aprox. Si ahora me gastara 5.000 euros para ir a Japón, o en vez de eso, si ahora cogiera 5.000 euros y los quemo, ¿me van a afectar? Hoy hemos salido a Barcelona a preguntar cuánto gana la gente, cuánto se gasta en vacaciones, cómo lo paga y si viajar sigue siendo algo normal o ya se está convirtiendo en un lujo. ¡Empezamos! Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una empresa tecnológica en recursos humanos. ¿Por dónde ronda a nivel salario bruto anual? A partir de 30 hasta 35 más o menos en Barcelona, se va cambiando según la ciudad. ¿Qué vas a hacer este año para irte de vacaciones? Nada, todavía no he planificado nada. Pues normalmente en verano nunca las cojo para quedarme por aquí, siempre me voy en octubre y todavía no he pensado exactamente hacia dónde ir. Por Al final tienes la costa, ¿no? Aquí cerca, tal. Tienes la playa, tienes montaña, puedes hacer un montón de cosas. ¿Cuál dirías que es el mes perfecto para hacer las vacaciones si eres de Barcelona? Septiembre, octubre. Todo es más barato, hay menos gente y puedes visitar los sitios con más tranquilidad. Oye, aquí consejitos, ¿eh? Aquí me gusta muy bien. ¿Tú cómo haces, no? Cuando, por ejemplo, ahora en septiembre quieras hacer vacaciones, ¿ya has ido ahorrando durante el año algo al mes que sabes que es lo que te vas a poder gastar en vacaciones? ¿O lo último que te llega en nómina y empiezas a hacer malabares? No, voy ahorrando de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, unos 600 euros más o menos, entre vuelos, hospedaje, comida y chuminadas. ¿Consideras, por lo tanto, que a día de hoy cada vez es más difícil irse de vacaciones o todavía...? Sí, todo sube de precio, los salarios no van al mismo ritmo y se nota un montón. Cuando preguntas cuánto cuesta irse de vacaciones, las cifras suben rápido. Hotel, transporte, comidas, planes, todo vale dinero. Y de repente lo que parecía una escapada se convierte en un gasto muy serio. Según datos de gasto vacacional, unas vacaciones pueden moverse fácilmente entre los 1.100 y los 1.400 euros. Y esto por persona. Aquí, por lo tanto, la pregunta cambia un poco. Ya no vamos a preguntar a la gente que a dónde se va, sino cómo lo paga, cómo lo estáis haciendo para pagar. Como ya sabéis, este es muy buen momento para que tú también lo dejes en comentarios. Y ya que bajas, aprovecha y suscríbete. Cuéntanos un poco a qué te dedicas. Soy abogado. ¡Abogado! ¿Cuánto se puede ganar bruto anual? Puedes empezar en unos entre 30 y 40, yo te diría, y a partir de ahí realmente no hay un tope. Yo en mi caso te puedo decir que ahora mismo estaré pues entre unos 60 y unos 80. ¿Cuánto te puedes llegar a gastar tú en vacaciones cada año? En cualquier caso, lo que siempre, y yo en mi caso aplico, es nunca gastarme más de lo que no me puedo permitir. Nunca me endeudo, nunca pido préstamos en absoluto. ¿Crees que es común en España que la gente se endeude para irse de vacaciones? Creo que determinada clase social muchas veces se endeudan. Yo particularmente pienso que uno se tiene que endeudar en primer lugar en bienes o para invertir en algo que te puede ofrecer un rendimiento a futuro. Endeudarte para un pasivo, por ejemplo, un coche o unas vacaciones o para comprarte un bolso de 3.000 euros me parece financieramente hablando una ruina. ¿Tú crees que hay gente que viaja por postureo? Sí, desde luego. O sea, como que sabe que realmente es algo que no se puede permitir o que incluso no le va a realmente aportar lo que tal. 100% y muchísima gente. ¿Cuáles para ti son las vacaciones ideales? Vacaciones para mí en familia. Da igual si es a media hora de Barcelona o en Japón. Estamos en Japón. ¿En qué hay que basarse para saber cuánto te puedes permitir para ir de vacaciones? Para mí, la forma en la que yo veo es, oye, si ahora me gastara 5.000 euros para ir a Japón, Gente con... o en vez de eso, si ahora cogiera 5.000 euros y los quemo, ¿me van a afectar? A mí no me afecta en lo más mínimo. En mi patrimonio me van a afectar en los gastos o voy a tener que adaptar mi vida los meses siguientes para recuperarme de esos 5.000 euros. Si no te afecta, oye, adelante. Si te afecta, digamos, de forma negativa porque te has gastado más de lo que puedes y el resto de meses vas a tener que gastar mucho menos para compensar el gasto, para mí ahí es cuando ya no tiene sentido. Como Jaime se suscribe, tú también te suscribes, obligatorio para todo el mundo. Este caso abre una brecha importante, porque acabamos de escuchar a alguien que puede valorar un viaje de 5.000 euros como una decisión razonable. Pero ahora vamos a ver el otro lado. Gente que también quiere viajar, también quiere descansar, pero que tiene que hacerlo con sueldos mucho más ajustados. La pregunta
pregunta es, ¿las vacaciones son caras o son caras según quién seas? Y aunque de momento en el vídeo no se esté viendo, este pasado 2025 viajamos menos y gastamos más. De hecho, en 2025 los residentes en España hicimos unos 175 millones de viajes. Y aún así fueron menos viajes que el año anterior, pero el gasto fue superior. Por lo que de momento cada año que pasa viajamos menos pero pagamos más. Y no voy a ser yo el que haga que descubramos esto, pero cada vez cuesta más hacer lo que hacíamos antes. ¿A qué te dedicas? Vengo de Australia, estuve en Australia 2 años, vivir un año acá en España y en Australia me dedicaba a animar fiestas latinas. En Chile, profesor de zumba, profesor de gimnasio, entre cosas varias. ¿Desde cuándo una fiesta latina hay que animarse? Si eso se anima solo, eso es... Mira, hay forma y forma. En Australia, con un puesto así, aproximadamente ¿cuánto se puede ganar? Se gana muy bien. Te pagan por hora y te pagan por semana. Mira, si lo transforma a euro, yo creo que estaríamos hablando por hora de unos 40 euros. ¿Y eso allí estaba bien pagado? Sí, sí. Pero teniendo en cuenta también el coste de vida y todo, ¿eh? De una forma u otra compensas lo que vas ganando. ¿Cuáles han sido tus últimas vacaciones? Bali. ¿Y cuánto te costó aproximadamente el viaje? La verdad que nada, es baratísimo. Increíblemente lo barato que es. A mí no me afecta en lo más mínimo. ¿Este año vas a hacer vacaciones? Mira, de hecho llegué sin mentirte 2 horas desde Chile hasta España y vamos a estar con 6 amigos acá hasta el sábado. Después del sábado nos vamos a Ibiza, vamos a estar 4 o 5 días allá y después de eso a Berlín. Y en estos días que vas a hacer por aquí, ¿cuánto dinero piensas gastar más o menos? Mira, ojalá que no mucho. Pero no tienes un presupuesto real. No tengo presupuesto. No, tú vienes a lo que salga, ¿eh? Y eso cómo dificulta el hecho de tener unos ahorros, ¿no? El hecho de construir un patrimonio. A día de hoy, eso, ¿cómo ves un poco el futuro? Lo mismo que te comentaba ahora, siento que vengo viajando hace ya 4 años, viviendo remotamente en muchos lugares que no tengo una estructura por ahora. No sé si mis planes están hoy en día en una estructura. Como he llevado mi vida estos últimos años, la idea es seguir viajando y en base a lo que vaya, a donde me vaya llevando la vida, ahí quizás formar algo. Todo ya es mucho más remoto y lo podemos hacer en todas partes del mundo, o sea... ¿Y eso no te genera como algún tipo de presión o no te genera algún tipo de... la cuenta de ahorros va a ir bajando? ¿Cómo se gestiona un poco esto? Mira, me he visto en esa y lo pasaba mal. Ansiedad, depresión y todo lo que hoy en día se lleva. Siento que esta va a ser una más. No me pongo ningún límite, la verdad. Y aquí el vídeo se pone más serio, porque hasta ahora viajar parecía libertad. Pero cuando alguien te dice que no tiene presupuesto, que improvisa y que también ha vivido ansiedad por esa falta de estructura, la historia cambia. Así que ahora toca bajar esto a tierra. ¿Cómo se prepara una persona normal unas vacaciones sin acabar pagando las consecuencias después? De momento, de preguntar a la gente que cuánto se gasta en vacaciones y ver que entre 1100 y 1400 suele ser lo más común, podemos ver como eso realmente no es calderilla. Es para muchos muchas veces o su sueldo o más de su sueldo. Y lo curioso es que muchas veces esto no lo tenemos en cuenta, simplemente llega. Llega el verano, reservas hotel, transporte, comidas y lo acabas pagando como puedes. Entonces, si lo piensas, lo inteligente sería hacerlo justamente al revés. No simplemente esperar a que llegue julio, sino cada mes del año ir preparando poco a poco esa cantidad que nos vamos a gastar en vacaciones. Y yo lo que en este caso hago es usar Trade Republic. Con la cuenta remunerada de Trade Republic, tu dinero genera un 3,04% TAE anual para nuevos clientes con pago mensual de intereses. Es decir, tú sin hacer nada, con el dinero que tienes ahí, vas generando un beneficio. Y para mí la clave es esta, es dinero que no tienes bloqueado, puedes usar siempre que lo necesites. Entonces, siendo sinceros, esto no va de que Trade Republic te pague unas vacaciones. Pero si estamos hablando que lo ideal es ahorrar un dinero cada mes, lo mejor de todo es que este dinero no pierda valor con la inflación. Este sería el pequeño consejito del vídeo de hoy. Muchas gracias Trade Republic por patrocinar el vídeo. Seguimos. A partir de aquí vamos a buscar una cosa concreta, la fórmula para viajar sin reventarte económicamente. Porque hemos visto gente que improvisa, gente que no se endeuda y gente que se puede permitir viajes grandes. Pero ahora vamos a ver si existe un punto medio, viajar, disfrutar y no volver arruinado. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues soy arquitecta. ¿Cuánto se puede ganar, que si se puede saber, bruto anual? Lo que antes eran unas cifras, pues ya te digo, desde los 20 hasta los 40, 50 probablemente, ¿vale? Y a partir de ahí podría ser que más incluso, perfectamente. Perfecto. ¿Cuánto dirías que se gasta a día de hoy una persona promedio en unas vacaciones? Yo siempre he sido muy apañada, entonces intento siempre viajar en época que no sea alta, buscarme fines de semana largos, depende de lo que busques. Cuando te fijas ese presupuesto, ya sabes eso, ¿no? Que tú en agosto ya estabas preparando el de febrero. Cada mes guardas algo sabiendo que va a llegar ese gasto grande. También intento, en la medida de lo posible, pues bueno, tener un pequeño colchoncito para, pues eso,
para poder viajar. ¿Alguna vez te has quedado sin hacer algún viaje por motivo económico, no? De decir, vale, no, es que no puedo Me gastar. hubiese dado la vuelta al mundo ya a estas alturas si no fuera por un tema económico. ¿Y crees que esto la gente más joven está pensando mucho más en disfrutar o tiene más facilidad de decir, vale, voy a gastar el dinero en viajar que en guardar y pensar en el futuro? Yo soy de las que piensa que viajar ayuda a pensar en el futuro. Muy bien, muy bien. Cuando era pequeña o adolescente, viajar era muy exclusivo, era muy caro. Y bueno, es una oportunidad. Viajar barato hoy en día se puede y yo lo recomiendo muchísimo. Ojo con esto, porque aquí aparece una idea clave. No hace falta ganar 80.000 euros para viajar, pero sí hace falta una estrategia. Ahora vamos a comparar dos formas muy distintas de entender el dinero. Los que gastan en viajar porque lo ven como calidad de vida y los que prefieren meter ese dinero en otras cosas. Aquí empieza el debate de verdad. Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Soy instructor de pilates. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente, si puede ser bruto anual, en un puesto como el tuyo? Yo creo que sí, 2.000 euros. Vale. Con 2.000 euros uno puede vivir bien. Obvio que hay mucha gente que gana menos, pero podría ahorrar. ¿Cuánto puedes llegar a pagar por un alquiler tú mensual? 700, 800 para arriba. ¿Cuánto podrías haberte dejado este último año en vacaciones aproximadamente? Lo importante es ahorrar todo el año para poder disfrutar y tampoco andar escatimando gastos a la hora que uno sale de vacaciones. ¿Cuánto dirías que ahorras tú para poder hacerte un viaje chulo cada año? Bueno, esta es la primera vez que salgo de viaje, pero bueno, un par de euros todos los meses. ¿Un par de euros todos los meses? Un par de euros, unos euros. ¿Unos cuantos? Sí. ¿Cuánto dirías tú que has conseguido ahorrar para poderte ir de vacaciones este año? 300, 400 euros por mes. Si uno tiene una meta, hay que tratar de hacer un pequeño esfuerzo, te sacrificás y gastás menos en un montón de cosas. A fin de año me voy de vacaciones y trato de disfrutarlo. ¿Es un beneficio para tu vida o crees que muchas veces las vacaciones pueden conllevar un gasto que haga que no puedas seguir construyendo un futuro? Ayuda más a la vida a la hora de disfrutar. Vale. Y después un futuro siempre se puede hacer siempre administrándote. No hay mucho secreto. El secreto sería laburar o cumplir siempre en el curro y después, bueno, sacrificarse y al fin y al cabo poder administrarse para uno poder lograr un montón de cosas. Viajar, pagar la hipoteca, cambiar el auto, hacer un montón de cosas y es calidad de vida. Aunque en redes parezca que todo el mundo esté en Bali, Japón o Nueva York, la realidad es mucho más cercana. En 2025 el 87% de los viajes de los residentes en España fueron todos dentro del país. Solo el 13% de los viajes fueron al extranjero. Y dentro de España el destino principal fue Andalucía. ¿A qué te dedicas? Arquitectura. La segunda persona arquitecta del vídeo de hoy, me encanta esto, ¿eh? ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente siendo arquitecto? Si puede ser bruto anual, que suele ser lo más correcto. 1.200 neto al mes. Vale. Y puedes llegar hasta 3.500 o algo así. ¿Consideras por lo tanto que es un sector que no está del todo bien pagado? No, muy poco. ¿Cuánto dirías que te sueles gastar tú al año en vacaciones? Total, entre 6 y 8.000 euros. ¿Cómo ahorras para las vacaciones? ¿Cuál es un poco tu forma de gestionar tus finanzas para saber que vas a poderte gastar ese dinero en vacaciones? Para mí ya está previsto más o menos cuánto vamos a gastar cada año. No gastas todo lo que entra. Ahorro mensual, pero no está fijado en números o algo así. Vale. ¿Y con cuánta anterioridad organizas tú los viajes? A veces el día antes. ¿Sí, eh? Sí. Porque mi mujer no hace nada de vacaciones, yo tengo que organizar todo, depende del tiempo que tengo. Este año, por ejemplo, no tengo nada ahora mismo reservado. Pero claro, eso hace que cuando ahora lleguen las vacaciones vayas a gastar más porque te has esperado a última hora. Puede ser. ¿Tú crees que en Europa la gente sobrepaga las vacaciones? Es decir, ¿hay gente que se gasta más en vacaciones de lo que realmente se puede permitir? Para mí la gente gasta demasiado dinero en coches. Para mí viajar es fundamental, pero otra gente no tanto. Es decir, de cada uno qué hace con su dinero. Y después de saber cuánto cuesta irse de vacaciones, la pregunta importante es la siguiente: ¿cómo se paga todo esto? Mucha gente tira de la paga extra o del sueldo de ese propio mes, de ahorros generales o de tarjeta, o incluso alguno directamente tira y ya lo ajusta después. Y eso en realidad puede ser un problema. No es lo mismo ahorrar para vacaciones que directamente pagar vacaciones. Pero ahora viene un caso completamente diferente. Alguien que dice que puede irse 10 días a Ámsterdam con 500 o 600 euros. Vamos a ver si eso es planificación o fantasía. ¿Dónde te vas este año de vacaciones? Tengo pensado irme a Ámsterdam 10 días. ¿Cuál es un poco el presupuesto? 500, 600 euros aprox. Sí, ¿con 500, 600 euros puedes ir 10 días a Ámsterdam? Sí, sin problema. Vuelos incluidos, en un hostel, pero... Cuéntanos si se puede saber a qué te dedicas. Trabajo en una tienda de ropa. ¿Cuánto se paga aproximadamente en un puesto como este? Entre 1.200, 1.400... Vale. ¿Cuánto dirías que se paga al mes por poder vivir cómodamente aquí en Barcelona? Una habitación estándar, más lo que es el mercado, yo creo que entre 500 y 700. ¿Cuánto dinero
dinero consigues ahorrar al mes para las vacaciones? Puedo llegar a juntar, no sé, 300, 400, dependiendo de mi gasto en el mes. No soy una persona que sale de pilfarrar o de mucho de fiestas. Yo por lo menos de mi estilo de vida puedo ahorrar bastante, digamos. ¿Irte de vacaciones a un lugar es un derecho o es un lujo? Yo creo que es un premio que se merecen a cada persona, si depende de lo que trabajás, depende de lo que te moves. Pero yo creo que está bien, si trabajás durante el año, te ahorrás, te podés hacer tus ahorros extra, ¿por qué no hacerlo, no? Y después de todo esto, el vídeo acaba llegando a una idea bastante más grande que las vacaciones, porque no solo lo vemos en España, también aparece cuando hablamos con gente de fuera. Los precios suben, los sueldos no siempre acompañan y cada vez hay que hacer más números para vivir igual que antes. Así que la conclusión ya no es dónde se va la gente este verano, la conclusión es cuánto margen real queda para disfrutar después de trabajar todo el año. Cuéntanos tú a qué te dedicas. Yo soy ingeniero de software. Me has dicho que llevas una semana por aquí por España, que vas a hacer unos 18 días. ¿Cuánto crees que te vas a gastar en estos 18 días? En total como 3.000 euros. ¿Y trabajas en Chile? En Chile, sí. ¿Cuánto se puede ganar bruto anual ahí en Chile? 26 millones de pesos chilenos. Vale. ¿Te da para en el futuro, no sé si lo has podido hacer ya, comprar una propiedad en Chile y poder viajar por el mundo? Sí. Vale. Claro, ser organizado y no gastar de más en muchas cosas. Por lo que tú me decías, ¿tú crees que la situación en Chile es mejor que en España? No, no creo. O sea, Chile yo creo que tiene un problema similar al de España. Creo que los precios están elevados. O sea, en España sí quizás los sueldos no son tan altos en comparación a otros lugares de Europa, porque eso lo sé hablando con español en otros lados. Pero en Chile también creo que pasa algo similar. El costo de vida igual está bastante alto y los sueldos no son tan altos tampoco. Y después de escuchar a todo el mundo, la conclusión es clara. Irse de vacaciones ya no depende solo de querer viajar. Depende de cuánto ganas, cuánto pagas por vivir y cuánto margen te queda a final de mes. Porque en este vídeo hemos visto gente que se puede gastar 5.000 euros en Japón sin sufrir. Gente que cobra entre 1.200 o 1.400 euros y aún así intenta ahorrar para irse unos días. Y gente que directamente viaja sin presupuesto y ya verá qué pasa. Así que por lo que vemos, las vacaciones no han desaparecido, pero para mucha gente se han convertido en una decisión financiera. Y ahora que llega el verano, en Talent Match vamos a intentar mantener el vídeo semanal. Va a ser difícil, sí, pero estamos currando para que sea posible. Así que suscribíos al canal si queréis que sigamos saliendo a la calle a poner números a la vida real en España. Y ahora es vuestro momento. ¿Cuántos vais a gastar vosotros este verano? Nos vemos el próximo jueves a las 6:30. Gracias por estar ahí, hypead este vídeo. Un saludo.